Bienvenidos a un nuevo video de UN en cuarentena. Mi nombre es Sebastián Páramo. En el video de hoy les hablaré de la voz media en griego antiguo. Además, corregiré los ejercicios de la lección número 18 del libro First Greek Book de White. Bienvenidos todos. El primero de los ejercicios dice así. Ei epitoia del poi, y lo tradujo Julián aquí como tú eras en poder del hermano. Julián, entiendo, me parece que comprendiste correctamente el ejercicio, pero tu traducción al español me parece que no es aceptable. En español no se dice tú eras en poder del hermano. Quizás podríamos decir en español tú estabas en poder del hermano. Esto de hecho lo aprendí con mi abuelo. Mi abuelo cuando aprendí griego antiguo, hace más de 20 años. Y es que el verbo ser, un sujeto, el verbo ser y epi más dativo, significa que esto en nominativo está en las manos de o bajo el poder de lo que está expresado en dativo. El verbo aquí es ei, es el presente indicativo voz activa segunda del singular del verbo imi. El sujeto de este ei solamente puede ser sí, es decir, tú. Y epi más dativo indica en poder de o bajo el poder de. En español diríamos, creo que en español diríamos como tú estabas bajo el poder de tu hermano. Estabas bajo el poder de tu hermano. Acepto que aquí no hay un adjetivo posesivo, aquí no está tu hermano, no dice tú, pero se puede subentender. Estabas bajo el poder de tu hermano, o del hermano, si no quieren ponerlo ahí. Muy bien. El ejercicio 2. Vamos con Selena. Dice así. Ucaxion titas spondas luen. Y Selena lo tradujo de esta forma. Él no es digno de desatar, destruir el convenio. Y Selena se equivocó. Lo central es notar que en este ejercicio no hay una forma verbal, sino hay dos formas verbales. Es un verbo esti y otra forma verbal es luen. La primera, esti, es presente indicativo activa tercera persona del singular del verbo ser, y la segunda, luen, es el infinitivo del verbo luo. Saben ustedes además que los infinitivos y las oraciones que ellos constituyen, a las que llamamos oraciones de infinitivo, se comportan típicamente como un sustantivo dentro de otra oración. Es decir, que los infinitivos y las oraciones que ellos constituyen típicamente aparecen subordinadas a otra oración en función del sustantivo. Y aquí la sintaxis no es muy complicada. Hay una oración de infinitivo que sería toda esta, que he puesto en azul. Esta oración de infinitivo se comporta como sujeto de sti y este action vendría siendo simplemente el predicado nominal. Desde el punto de vista estrictamente sintáctico, esta oración es semejante a la siguiente. Amar a Paula es malo. ¿Sí? Amar a Paula es malo. Paula está haciendo gracias ahí. ¿Sí? En esta oración en español, amar a Paula es una oración de infinitivo y es el sujeto. El verbo principal es y este malo vendría siendo simplemente el predicado nominal. Una sintaxis parecida tendríamos acá. Vuelvo a decirlo, la oración de infinitivo es el sujeto es esti y el predicado nominal es acción. Tengan en cuenta además esto. Las oraciones de infinitivo se comportan como sustantivos de género neutro, o mejor, son sustantivos de género neutro. Y es por ello que acción está aquí en nominativo singular neutro. Como decimos, noten que en español sería ridículo decir así. Amar a Paula es mala. Esto no está bien en español porque las oraciones de infinitivo, también en español, en realidad, estas oraciones de infinitivo, se comportan son sustantivos de género neutro. También en español, las oraciones de infinitivo son sustantivos de género neutro y como son de género neutro, el predicado nominal debe estar en su forma de neutro, que es de hecho igual que la forma del masculino. Espero haber aclarado la cuestión. Por supuesto, dentro de la oración de infinitivo, tas spondas será el complemento directo. Total que el texto es soltar o romper el pacto no es digno. No es digno romper el pacto. No es justo romper el pacto. El tercer ejercicio en Camila dice así, en tauta gar estinge parados stene, y lo tradujo Camila de esta forma. Pues aquí está el paso estrecho. No estoy de acuerdo, Camila, por la siguiente razón. En español, este estrecho está inmediatamente después del sustantivo y como está inmediatamente después, en español este estrecho
es un adjetivo especificativo de paso. Recuerden ustedes que en el español los adjetivos especificativos se ponen inmediatamente después del sustantivo. En español, los adjetivos especificativos van inmediatamente después del sustantivo. En griego antiguo, sin embargo, los adjetivos especificativos van antes del sustantivo. Y como puedes ver, Camila, aquí stene no está antes del sustantivo parados, sino después, porque stene aquí no es especificativo, sino predicativo. Y cuando hablamos de un predicativo y el verbo principal de la oración es el verbo ser, a esto lo llamamos de hecho predicado nominal. El texto más bien es este. La entrada es estrecha. Allí la entrada es estrecha. Sujeto, G parados, verbo, esti y stene, el predicado nominal. Parados, como pueden ver ustedes, es un sustantivo de la segunda declinación, sí, pero de género femenino. Y por eso artículo y el adjetivo que está en posición de predicado nominal están en femenino. Este ejercicio, Camila, no te quedó del todo bien. Vamos ahora con el cuarto ejercicio que le corresponde a Andrés. El cuarto incluye un comparativo. Este libro que ustedes están siguiendo tiene un montón de lecciones dedicadas. Tiene, de hecho, 4 lecciones dedicadas a los comparativos. Esto es decir, más rápido, más justo, mejor, peor, todo esto. Por allá en la lección 54. Total que ahora permítanme no entrar en detalles porque esto lo van a ver correctamente o lo van a ver bien en el griego básico 2. Dice así el texto. Quiero y malo un pilo y este toya del poi. Yo lo vería así. El verbo principal es este, está conjugado en segunda persona del plural, luego el sujeto es ustedes o vosotros, si fuéramos españoles. Vosotros sois, y el predicado nominal es piloi. Vosotros sois amigos, pero noten que el adjetivo piloi está precedido de malon, que es un adverbio comparativo. Malon significa más en griego antiguo. Total que hasta ahí es, ustedes son más amigos. Y ahora recuerden finalmente que en griego antiguo los adjetivos que significan amigo o enemigo se construyen con complemento de adjetivo en dativo. Ustedes son más amigos de Ciro que del hermano. Eso es lo que se está diciendo acá. Y veamos qué dijo Andrés. Dijo, sois más amigos de Ciro que del hermano. Andrés, lo felicito, le quedó perfecto. El siguiente ejercicio, el número 5, en Julián. Dice así el ejercicio, emen entoi paradeisoy. Y lo tradujo Julián así. Nosotros estábamos en el parque. Esto está perfecto. Con tilde aquí, Andrés. Perdón, Julián. Ejercicio 6 de Selena. Clearco y de mirio y dareico y sin. Y dice Selena, 10.000 dareicos son para Clearco. La traducción es excesivamente literal, sin embargo, según creo. Aquí hay lo que llamamos dativo posesivo y tengo la idea de que a ustedes ya les hablé del dativo posesivo. Un recorderis es esto. Una forma muy normal mediante la cual se expresa posesión en griego antiguo y en latín también, es que se pone el poseedor, perdón, lo poseído en nominativo, se utiliza el verbo ser y al poseedor se le expresa en dativo. A ese dativo lo llamamos dativo posesivo. Sí, podemos traducirlo como hizo Selene, es decir, 10.000 dareicos existen para Darío, o son para Darío, pero también podríamos decir, Clearco tiene 10.000 dareicos. Es otra forma correcta de traducirlo, porque en español es muy normal expresar la posición de esta forma. También podríamos decir que Clearco es dueño de 10.000 dareicos. Lo central es que cuando se utiliza el verbo ser para expresar posesión, en nominativo se pone lo poseído, se utiliza el verbo ser y al poseedor se le expresa en dativo. Traduzcan esto como quieran, siempre y cuando lo hagan mediante un giro, mediante el cual en español se exprese posesión. Clearco era dueño de 10.000 dareicos, Clearco tiene 10.000 dareicos, hasta el verbo está presente. Clearco es poseedor de 10.000 dareicos, como quieran. El ejercicio 7 en Camila dice así: Xeno y Esmen ocurre toi satrape. Y lo tradujo Camila así: Oh Ciro, somos amigos del sátrapa. Creo que entonces Camila tuvo en cuenta este problema del adjetivo xenos, que ya les expliqué antes, que no es extranjero, pero tampoco es amigo, es algo, xenos denota algo que no existe en la actualidad, la relación de xenía, o más bien. De eso ya les hablé. Muy bien, Camila. Y vamos al ejercicio 9, no, 8, en Andrés. Haidepegai tu mayandru potamu eisin ecton basileion. Basileion, creo que le pusiste mal el acento. Basileion, nótalo, Andrés.
el acento va acá. Y dice Andrés así: las fuentes del río Meandro existen desde los palacios. Ok. Tabasileia es un neutro plural que denota un singular. Tabasileia es, como se dice en griego antiguo, palacio. Como arma en latín, o no, como cuál, como gafas. La palabra gafas en español, que aunque desde el punto de vista morfológico es un plural, denota algo singular. Tabasileia es un neutro plural, pero denota algo que en español denotamos mediante un singular, que es palacio. Total que aquí se está diciendo lo siguiente: las fuentes del río Meandro están fuera del palacio, están fuera del palacio. Eso es. Entiéndese que aquí Basilia no denota solamente la edificación, sino la edificación y todos los jardines o todo el terreno que la rodea. Bueno, el ejercicio número 9, volvemos a Julián. Dice así: Kyuroi esteo estratiota y caipilo kai sumakoi. Sumakoi tiene acento agudo sobre la Y. Y dice Julián así: para Ciro, ustedes, oh soldados, son amigables y aliados. Yo diría, soldados, ustedes son tanto amigos como aliados de Ciro. La oración a Julián le quedó bastante bien. Yo la habría traducido un poquitín distinto, solamente es eso. Y por último, miremos el 10 en Selena. Dice así Selena. El ejercicio de Selena dice así, disculpen. Estire kuroi kai basileia kai korionis kuron epitai tu potamu pegais. Y lo tradujo Selena así. Tanto el palacio como la fortaleza cerca de las fuentes sobre el río son de Ciro. Upa, veamos. Es simplemente dativo posesivo. Entonces es, Ciro tiene tanto un palacio como un fuerte junto a las fuentes del río. Junto a la fuente o al nacimiento del río. Ciro tiene un palacio y un fuerte junto al nacimiento del río. Epi más dativo significa junto a. Pegué, que aquí está en dativo plural, significa fuente o nacimiento de un río. Junto a la fuente del río tiene Ciro un palacio y un fuerte. Eso es el ejercicio 10. Gracias. Miremos ahora los ejercicios de inglés a griego. Solo voy a mirarlos en griego. Dice así: Hede kora polimiesti toi artaxerxei. Hay aquí, esta persona es Selena. Miren, Selena, varios errores, pero creo que soy capaz de entender el ejercicio. Una cosa que veo es que pareciera que este es el pronombre demostrativo jode en nominativo singular femenino, es decir, jede. Este jede debe llevar espíritu áspero y acento agudo. Aquí te faltó el espíritu áspero. Es posible que no sepas cómo marcar esto de espíritus y acentos al escribir en computador, Selena. Se trata de que instales no el alfabeto griego en el computador, sino el alfabeto griego politónico. Ese sí permite poner espíritus, acentos y iota suscrita, que tampoco pusiste aquí. Bueno, sería jede con espíritu áspero aquí. La segunda cuestión es que cada vez que un demostrativo va acompañando un sustantivo, el sustantivo debe llevar artículo. Entonces en griego no se dice jede cora, sino jede ge cora. Faltaría el artículo en nominativo singular femenino en este punto. Polemía, el acento de polemía en femenino, nominativo singular femenino, es en la iota, es polemía, no polemia, sino polemía. Después tenemos esti y tendrías espíritu suave y acento grave. Y finalmente, toi artaxerxei, te falta para este toi acento circunflejo y iota suscrita, y en este artaxerxei te falta espíritu suave y iota suscrita en la eta final, artaxerxei. Y el texto significaría: esta región es enemiga de Artajerjes. Ya veamos, este país es hostil para Artajerjes. Está bien. Miremos ahora el siguiente ejercicio, el 2, en Camila. Vamos a ver, y voy a intentar ver solamente la versión griega. 2. Aquí está la versión griega. Hipui kai hopla eisi tois stratiotais. Creo que lo puedo entender. Aquí tendríamos dativo posesivo. Lo poseído sería hipoi kai hopla y el dativo poseedor sería tois stratiotais. Y esto significaría: los soldados tienen caballos y armas. Es muy normal, sin embargo, Camila, que cuando se enumeran dos o más cosas en griego antiguo haya conjunción incluso delante del primer miembro. Entonces, para que te suene más griego, creo que hubiera sido buena idea poner kai aquí. Kai hipoi, kai hopla eisintus stratiotais. Y pondríamos, aquí te faltó espíritu áspero. Espíritu áspero y acento agudo. Kai tendría acento grave. Toda palabra que tiene acento agudo en su última sílaba se le marca acento grave si está seguida por palabra acentuada, y hopla tiene acento.
Y sí tendría de nuevo acento grave, no agudo, por la misma razón. Y toisistratiotes está bien. Y veamos si era eso lo que debías poner. Sí. Le invertiste el orden, pero pues de fuera de eso, el ejercicio está bien. Miremos ahora en Andrés. El ejercicio número 3, Andrés solo los puso en griego. Muy bien. Dice así. Hoide, kyroi, pilo, stratiota y esan. Uy, uy, uy. Las palabras están bien, pero el orden de las palabras es inusual. Yo veo, hoide es el demostrativo, jode, y está aquí en nominativo plural masculino. Después veo ciro en dativo del singular. Después tengo el adjetivo piloi en nominativo plural masculino, stratiota y también está en nominativo plural masculino, y esan es el imperfecto tercera plural del verbo ser. No sé lo que querías decir. No, yo no podría entender esta oración. Sería algo así como, estos eran amigos soldados para Ciro o algo así. Veamos qué querías decir en inglés. Lo que había que decir era, estos amigos de Ciro eran soldados. Y eso se dice de la siguiente forma, estimado Andrés. Se dice así, estos amigos de Ciro eran soldados. Hoide. No, creo que sí es circunflejo. Hoide. Hoide. Hoi. Se dice así. Estos, ¿y quiénes son estos? Los amigos de Ciro eran soldados. Aquí pasa algo especial. Y es que antes les he insistido en que los adjetivos que significan amigo o enemigo se construyen con dativo en griego antiguo. Sin embargo, en este caso el adjetivo pilos está sustantivado, nos estamos refiriendo a los amigos. Y como está sustantivado, su complemento normal es complemento de nombre. Esto le pasa a esta palabra cuando está sustantivada. Estos amigos de Ciro eran soldados, así se diría, estimado Andrés, lo que te pedía el libro. Miremos el 4. Dice así, Ekeleuce de Kai, dice así, Eigar en teiton polemion korai. Esto se puede entender, salvo que le faltó acento agudo sobre la omega aquí. Estabas en la región de los enemigos. Y faltaría acento circunflejo acá. Veamos si era esto. Pues estás... perdón, yo dije estabas y es estás. Está en presente. Pues estás en una tierra enemiga. La única observación que te tengo, Julián, es que aquí hay artículo indefinido. Y en griego antiguo el artículo indefinido se logra sin poner artículo definido. Es decir, basta quitar el artículo definido acá. El único cambio que haríamos es que deberíamos quitar esto. Diríamos eigar en ton polemion korai o en teikorai ton polemion. Y otra cuestión es que aquí aparece enemiga como adjetivo de tierra, entonces simplemente podríamos poner polemion. Tú lo tienes como sustantivado y en tanto sustantivo complemento de nombre de korai, pero podríamos ponerlo simplemente en dativo del singular para que sea femenino, para que sea un adjetivo de korai. En toide koroi hoparadeisos kalos esan. Selena, tu ejercicio incluye varios errores. El más terrible de todos ellos es hoparadeisos kalos esan. Paradeisos está en singular y esan está en tercera plural. Lo que debías decir entonces era hoparadeisos kalos en. Jo tiene espíritu áspero, paradeisos tiene acento agudo sobre la segunda alfa, kalos tiene acento grave sobre el omicrón y en tiene espíritu suave y acento circunflejo. Y lo que creo que querías decir aquí es en esta región. Y entonces se dice en toide toi corioi. En toide toi corioi. Voy a escribirlo acá. Perdón. Ya voy a poder. Ay. Toide, toi, cori, oi. Así sería. Entoire, toi, cori, oi, hoparadeisos kalos en. Y veamos qué era. En este lugar había un parque bonito. Y entonces, más bien, entoire, toi, cori, oi,
Kalos paradeisos porque no es con jo, es kalos paradeisos en. Recuerda, Selena, también tú, que los adjetivos especificativos anteceden al sustantivo en griego antiguo, mientras que poseen en español, van después en español. Gracias a todos. El tema nuevo es la voz media en presente, futuro e imperfecto. Este es el verbo lío que nos funciona como ejemplo, como paradigma en voz media, presente, futuro e imperfecto. La voz media es exactamente igual que la voz activa que ustedes ya conocen, salvo por las desinencias. Las desinencias aquí también son lo que distingue la voz activa que ustedes ya conocen de la voz media. En la voz media hay unas nuevas desinencias o hay unas desinencias nuevas que tendrán que conocer, que son lo que nos identifica una forma verbal como propia de la voz media. Esas desinencias son estas que ven en esta tabla. Todas estas son desinencias de voz media. Llamamos desinencias primarias a las desinencias que llevan las formas verbales que indican tiempo presente o tiempo futuro. Perdonen, lo repito una vez más. Desinencias primarias son las desinencias que llevan las formas verbales que indican tiempo presente o tiempo futuro. Estas son las desinencias primarias de voz media. Mai, sai, tai, meta, ste, ntai. El presente y el futuro llevarán estas desinencias. Llamamos desinencias secundarias a las desinencias que llevan las formas verbales que indican tiempo pasado. Como el tema también incluye la voz media en imperfecto, el imperfecto es de voz media, es de tiempo pasado, el imperfecto llevará estas desinencias. Desinencias secundarias, perdonen, lo repito por última vez, son las desinencias que llevan las formas verbales que indican tiempo pasado y el imperfecto indica tiempo pasado, ergo el imperfecto llevará estas desinencias que de hecho suenan chistoso. Suenan menso, to, meta, ste, nto. Estas son las desinencias secundarias de voz media. También les aparecerán los infinitivos, el infinitivo de voz media que tiene como desinencia stai. Eso lo veremos a continuación. La voz media, de hecho, desde el punto de vista de la formación de la morfología, es más simple que la voz activa. Realmente es mucho más simple. Como profesor, yo preferiría comenzar con la voz media, porque es más fácil. Solamente hay dificultades en la segunda persona del singular y por eso está señalado aquí en este rojo rosado. La dificultad que hay en la segunda persona del singular es que en todos los casos esta sigma queda entre dos vocales y la sigma entre dos vocales se pierde y se contraen las vocales. Les voy a poner un ejemplo. En el presente de voz media, en segunda persona del singular, la idea es que tenemos la raíz del verbo, cualquier verbo, después viene el sufijo aspectual durativo. Recuerden ustedes que el sufijo aspectual durativo alterna entre una O y una E, es O para la primera del singular, O para la segunda, para la primera persona del plural y O para la tercera del plural. Ese sufijo aspectual durativo alterna entre omicron y épsilon. Es omicron en primera del singular y del plural, y en tercera del plural, y en todos los demás casos es épsilon. Vuelvo a decirlo, en esta segunda persona del singular tenemos raíz, sufijo aspectual durativo y después la desinencia sai. Noten que esta es la desinencia de segunda persona del singular. Esta sigma intervocálica se pierde y después se contraen estas vocales. Los atenienses eran adictos, como vivo diciendo en mis clases, a las brevas. En griego antiguo, brevas suikon, palabra neutra de la segunda declinación. En Europa, las brevas tienen el centro rojo, según me enteré, porque allá existe el insecto que poliniza. Son en realidad un poco más ricas. Los griegos en Atenas comerciaban ilícitamente con brevas. La ciudad tenía unas reglas para la importación de brevas y las personas, sin embargo, lograban introducir de contrabando brevas. A los que señalaban a los importadores originalmente ilegales de brevas se les llamó psicofanta. Psicofanta en su valor etimológico significa que denuncia al importador ilegal de brevas. Entiendan ustedes entonces, o se puede entender entonces, cuánta importancia tenían las brevas en la Grecia antigua. Y a las contracciones vocálicas. Estas contracciones vocálicas que se dan en esta segunda persona del singular se pueden sintetizar aquí. Esto estará en la hojita que les pasaré como apuntes de clase. Esto se los dejaré en la descripción del video. Una E más I, que es esto, se pierde esta sigma y esta E más I, puede dar así o asá. Son como variantes ortográficas, pero la pronunciación era fundamentalmente la misma. Esa segunda persona del singular de voz media puede ser luei, si es así,
o luei. Por supuesto, soy consciente de que esta se puede confundir con el presente indicativo voz activa tercera del singular. Es un hecho. También en español tenemos formas verbales que son idénticas, como yo amaba, tú amabas, él o ella amaba. Noten en nuestro imperfecto en español, primera del singular y tercera del singular son exactamente iguales. Bueno, añadiéndole estas desinencias en el presente tenemos entonces raíz, sufijo aspectual durativo y después las desinencias estas que vemos así. Y entonces las formas verbales quedan en voz media luomai, luei, luetai, luometa, luestei y luonta. El luontai. El futuro es exactamente igual que el presente, solo que en vez de tener omicron o epsilon, lo que tenemos es so o se. Y este so o este se nos indica que estamos frente a un futuro. Ese futuro queda lusomai, lusei o lusei, lucetai, lusometa, luceste y lusontai. Noten que no es tan complicado. Y finalmente, en el imperfecto tenemos lo mismo, solo que como el imperfecto indica tiempo pasado, llevará esta e si el verbo comienza por consonante o se alargará la vocal, como ustedes ya conocen, tal cual como pasaba en voz activa. Y después tenemos las desinencias secundarias, no las primarias, sino las secundarias. De nuevo, hay problemas en la segunda del singular, sigma intervocálica cae y esta epsilon se contrae con la omicron, como pueden ver aquí, epsilon con omicron en u, y por eso queda el u. Dicho esto, el imperfecto en voz media queda el uomen, el u, el ueto, el uómeta, el ueste y el uonto. Esto es la parte morfológica novedosa. Se van a enfrentar a la voz media. La voz media es un conjunto de formas que pueden adoptar los verbos y estas en presente y en futuro e imperfecto son tal cuales. Si no estuviéramos hablando del verbo luo, sino del verbo eco o el verbo pempo, lo único que tendrán que hacer es cambiar la raíz. De resto, la voz media se conjuga en todos estos verbos igual. Ahora hablemos del significado de la voz media. Significado de la voz media. Ok, consideren esta oración en español. Lavo a mi hijo. En esta oración, el verbo principal es lavo y a mi hijo es lo que llamamos complemento directo. Pero en español también podemos indicar que el sujeto de una oración es al mismo tiempo su complemento directo. Por ejemplo, cuando decimos yo me lavo. En español, mediante el auxilio de unos pronombres que llamamos pronombres reflexivos, indicamos que el sujeto de la oración es al mismo tiempo el complemento directo. En griego antiguo, esto se logra mediante el auxilio de la voz media. Como pueden ver, no hace falta en griego antiguo usar pronombres reflexivos porque los verbos pueden adoptar una forma especial, una forma que llamamos voz media, cuando queremos indicar que el sujeto de la oración es al mismo tiempo el complemento directo. Y es por ello que me lavo se dirá luomai. Te lavas se dice luei. Él o ella se lava se dirá luetai. Nos lavamos se dice luometa. Esperen, quito este espacio. Os laváis, o como decimos los bogotanos, ustedes se lavan, se dirá lueste, y finalmente ellos o ellas se lavan, se dirá luontai. La voz media sirve para indicar que el sujeto es al mismo tiempo el complemento directo, y cuando esto pasa, la llamamos voz media directa. Pero tengan en cuenta también esto, y es que en español podemos decir me lavo la cabeza, y noten que en este caso este me lavo es exactamente igual a este me lavo de acá. Sin embargo, en este caso, este me no funciona como complemento directo, sino como complemento indirecto. Y esto lo sabemos porque en esta oración hay un sintagma que ocupa la posición de complemento directo, y es este. En español, utilizamos estos pronombres reflexivos para indicar que el sujeto de la oración es el complemento directo o el sujeto de la oración es el complemento indirecto. Y la única forma en que uno puede saber si este es complemento directo o complemento indirecto es por la presencia o la ausencia de algo, de un sintagma nominal que sea complemento directo. Creo que no lo expliqué muy bien, puedo explicarlo mejor ahora. En la oración me lavo la cabeza, la única función sintáctica que puede estar desempeñando la cabeza es la de complemento directo. Y como ese espacio, esa función sintáctica de complemento directo ya está ocupada por este sintagma, entonces no nos queda sino entender que este me aquí no será complemento directo, sino complemento indirecto. En griego pasa exactamente lo mismo. Me lavo la cabeza se dice luomai tenkepalen. En esta oración tenkepalen está en acusativo. Kepale es como se dice cabeza, es palabra que se declina como come. Aquí esto está en acusativo y solamente puede ser el complemento directo. Lo voy a poner aquí. Tenkepalen solo puede ser aquí, perdón,
complemento directo. Como Tenquepalen aquí es complemento directo, solo nos queda entender que esta voz media del texto griego Luvomai Tenquepalen está indicando que el sujeto es al mismo tiempo ya no el complemento directo, sino el complemento indirecto, tal cual como pasa en español. Esta voz media la conocemos como voz media indirecta. Y entonces hago ahora sí el resumen. En griego antiguo se utilizan estas formas que llamamos de voz media, en presente o en futuro o imperfecto, lo que vamos a ver por ahora, para indicar que el sujeto es al mismo tiempo el complemento directo. Cuando eso pasa, la llamamos voz media directa. Pero también sirven estas formas para indicar que el sujeto es al mismo tiempo el complemento indirecto. Y cuando esto pasa, la llamamos voz media indirecta, como pueden ver en este ejemplo de acá. Para esto, en español, usamos los pronombres reflexivos. Mediante el auxilio de pronombres reflexivos, indicamos que en español el sujeto es al mismo tiempo el complemento directo o el sujeto es al mismo tiempo el complemento indirecto. ¿Cómo se pueden distinguir voz media directa de voz media indirecta? Por la presencia de un complemento directo distinto. Si en la oración hay un complemento directo explícito, entonces estaremos hablando de voz media indirecta. Este será complemento indirecto y a esta indicará, esto será una forma de voz media indirecta. Espero que hayan entendido. Busqué para ustedes ejemplos reales de esto de voz media y encontré unos muy especiales y bonitos, porque además involucran el mismo vocabulario que puse en los ejemplos, de un texto muy especial. El texto se llama Daphnis y Cloé. Esta es una novela. Los griegos se inventaron el género de la novela como la tenemos hoy, la novela de la cual, el género del cual es heredero García Márquez, por ejemplo, o fue heredero. Se conservan de griego antiguo como 4 o 5 novelas. Todas son tardías, del periodo alejandrino o después. Esta en particular es una preciosa, se le atribuye a un autor al que llaman Longus, al respecto del cual hay un montón de controversias. Se supone que Longus vivió en el siglo II después de Cristo. Y él escribió una novela, todas las novelas griegas son amorosas, en general en todas pasa esto, es que hay una pareja que se enamora, se ve separada por alguna vicisitud y finalmente logran reencontrarse. Esto es generalmente como el tema de las novelas griegas. En este caso estamos hablando de dos niños que se crían juntos, se enamoran, después se ven separados por la intervención de unos piratas y finalmente se reencuentran. De eso se trata la novela Daphne y Chloe. Daphne es el nombre de un hombre y Chloe es el nombre de una muchacha. En este texto, Daphne y Chloe, en el libro primero, en el capítulo 21, se dice lo siguiente. Metá de ton dorconos tapon, después del entierro de Dorcon, Lue ton Daphnin Hecloe. Hecloe está aquí en nominativo, el verbo es Lui, que está en voz activa, y el complemento directo es ton Daphnin. Después del entierro de Dorcon, Chloe lava a Daphne. Ella lo lavó. Prostas numpas agagusa, llevándolo hacia las aguas o hacia las ninfas. Eso es. Y la siguiente oración dice lo siguiente. Este aquí está simplemente un ejemplo de voz activa, tal como teníamos acá en lado mi hijo. Pero este es griego real. Y sigue diciendo el texto. Cayaute tote proton dafnidos jorontos elusa totosoma leucón. Y paremos momentáneamente aquí. El verbo de esta oración, el verbo conjugado en forma personal, es el úsato. El úsato es el verbo luo. La raíz la pueden ver acá. Perdón, voy a intentar hacerlo bien. La raíz la pueden ver acá. Es el mismo verbo lavar. Este sa nos indica aoristo y esto nos indica voz media, es desinencia secundaria de voz media en tercera persona del singular. Sí, el tema de la unidad no es el aoristo en voz media, este lo veremos en la siguiente unidad, pero este lo pueden entender. Soy el verbo liu, indico tiempo pasado y la indicación de tiempo pasado se hace a través de esta epsilon o la ausencia de esta epsilon, no, la presencia de esta epsilon y junto con las desinencias secundarias, que las desinencias sean secundarias también nos indica tiempo pasado y nos indica soy voz media y finalmente esto nos indica soy auristo. Este aute ustedes lo conocen ya, es el autos, que cuando concuerda con un sustantivo en género, número y caso, pero no está entre el artículo y el sustantivo, es enfático. Aquí concuerda con el sujeto de la oración que está implícito acá, que es la tercera del singular y se refiere a ella. Y ella misma lavó. ¿Y qué es lo que lavó? Tosoma leucón, su cuerpo blanco. Entonces, y ella misma se lavó su cuerpo.
Aquí teníamos voz media indirecta. Como la presencia de complemento directo, y este sería el complemento directo, nos indica que esto es voz media, pero no simplemente voz media, sino voz media indirecta. Si hay complemento directo, entonces la voz media ya no es directa, sino indirecta. De eso les estaba intentando hablar. Pero además aquí hay algo erótico, y es que en esto que ven acá, esto que ven acá lo conocemos como un genitivo absoluto. Es básicamente lo mismo que los ablativos absolutos, disculpen, del latín, que creo que es algo que ustedes ya conocen. Esto lo habríamos visto al final del semestre pasado, esto se habría visto al final de griego básico 1, pero como este semestre fue así tan anómalo por el COVID, entonces esto no se alcanzó a cubrir este semestre. No lo vamos a alcanzar. Esto significa viendo Dafne. Y ella misma, pero ella misma, entonces, en primer lugar, viéndolo Dafne, lavó su cuerpo blanco. Noten cuán erótico es esto. Ella lavó a Dafne, pero antes ella lavó su propio cuerpo, viéndolo él, viendo eso, viendo la escena ella misma. Él mismo. Y viéndolo él, ella lavó su cuerpo blanco y dice, su cuerpo blanco y puro, Jupocalus puro por la belleza y que en absoluto necesitaba de baño para mejorar su belleza. El escritor Longo nos dice que ella lavó su cuerpo, pero en realidad ese cuerpo ya era precioso y puro y no necesitaba baño. Ella se lavó el cuerpo. Eso es, tosoma es una palabra de género neutro de la tercera declinación que no hemos visto todavía y aquí está en acusativo, como pueden ver por el artículo y el adjetivo que está en acusativo singular masculino. Tenemos en este mismo pasaje un ejemplo de un verbo en voz activa, el verbo lavar en voz activa con complemento directo, que sería tondavni, y más adelante lo tenemos en voz media indirecta. Hay un poquito más adelante en el mismo texto un ejemplo de voz media directa. El texto dice así. Esto lo tomé de Daphne Chloe 21.2.5, esto primero que les puse, y ahora es 23.2.5, un poquito más adelante, como les dije, dice así. Homen de Daphnin talpomenos tutois hapasi, eistus potamus enebaine caipotemen elueto. Y Dafne, regocijado con todas estas cosas, esto es algo que ustedes todavía no pueden entender, esto es un participio, eso se verá en el griego básico 2. Y Dafne, regocijado con todas estas cosas, descendió a los ríos, entiéndase, al río, y se lavaba y se bañaba. Se bañaba él. Ahí teníamos voz media directa. Dos ejemplos reales de voz media, de voz activa, voz media indirecta y voz media directa, tomados del mismo texto y utilizando el mismo verbo luo que les puse como ejemplo. Para terminar el capítulo de la voz media, debo hablarles de dos cuestiones especiales. Viene la primera. Hay ciertos verbos, pasa en español, pero pasa también en griego, que en voz media no solo tienen el significado de la voz media, sino como un significado ulterior especializado. El ejemplo típico que puedo poner es un poco grosero y les pido disculpas, es con el verbo tocar. En español yo puedo decir toco la mesa, como estoy haciendo ahorita, toco la mesa. Pero si en español decimos, y perdonen que el ejemplo sea un poco grosero, si en español decimos que él se tocó, el muchacho se tocó por la noche, podemos estar indicando simplemente que él hizo esta acción de tocarse a sí mismo, sería voz media directa, disculpen, pero todos también podemos entender que eso puede estar aludiendo al hecho de que él se masturbó. El verbo tocar en voz media tiene en español o puede tener una connotación sexual que alude a la masturbación. Uno podría decir que el verbo tocar en voz media adquirió un sentido técnico ulterior o posterior. Puede llegar a tener un sentido técnico. Lo mismo pasa en griego antiguo con ciertos verbos. El verbo peito significa persuadir, convencer o persuadir a alguien. En voz media sería persuadirse a uno, me persuado. Sin embargo, este verbo adquirió el sentido técnico de obedecer. Y entonces, peito en voz media significa obedecer a alguien en dativo. Este sentido que tiene el verbo peito en voz media se puede entender como derivado del sentido original del verbo peito en voz media, que era yo me persuado en favor de alguien que se expresa en dativo. Como sea,
En griego antiguo, el verbo peito en voz media adquirió el sentido técnico de obedecer a alguien y ese alguien se expresa en dativo. Peito es un verbo que tiene en voz media un sentido técnico especializado, obedecer a alguien en dativo, y perdonen que lo haya repetido tantas veces. Lo mismo pasa con el verbo grapo. Grapo en voz activa significa rayar o escribir. Sin embargo, en voz media tiene el sentido técnico de acusar. Y también pasa con el verbo paidego, que significa educar, que en voz media significa es hacer educar a alguien. A hacer educar a los hijos por un profesor se utiliza el verbo paidego en voz media. En estos verbos, y pasa en otros verbos, la voz media llegó a adquirir un sentido técnico. Esto es cosa, claro, que indican los diccionarios. Y el último detalle del que debo hablarles es lo que llamamos los verbos deponentes. Hay en griego, como pasa también en latín, ciertos verbos que nunca se utilizan en voz activa. Esto, por supuesto, está muy vinculado al valor semántico, al significado de los verbos. Estos verbos que nunca se utilizan en voz activa, sino siempre en voz media, se conocen como verbos deponentes. Son deponentes en latín labor, locor, reor y tantos más. En griego antiguo, ustedes se van a enfrentar inicialmente a estos verbos deponentes, verbos que nunca se utilizan en activa y que, de hecho, verbos que ni siquiera el diccionario enuncia en voz activa. Estos verbos que llamamos deponentes, que son verbos que se usan siempre en voz media, aparecen enunciados tal cual en el diccionario. No aparecen en voz activa, que no se usa, sino aparecen en voz media. El primero de ellos es este, el verbo porego. Este era un verbo que así existe en Homero. Uno se lo puede encontrar así en Homero, es decir, en voz activa. Porego significa llevar algo a través de un camino. Porego, llevar. En dialecto ático, que es el que están aprendiendo ustedes, sin embargo, el verbo porego no existe, se utiliza siempre en voz media. Es decir, que en dialecto ático este verbo es deponente y significa ir o avanzar, llevarse uno mismo a través del camino. Dirigirse, avanzar, marchar, ir, significa paregomai, y así lo encontrarán en el diccionario. Este verbo, el siguiente, es el verbo filosófico por naturaleza. Gignomai significa en griego antiguo llegar a ser, volverse o devenir, resultar. Y es un verbo deponente, solo se utiliza en voz media. Bulomai es el verbo típico para decir querer. Yo quiero algo, se dice bulomai. Es verbo deponente. Y finalmente, aistanomai, sentir. Sentir algo, percibir algo, es aistanomai, de nuevo, verbo deponente. ¿Qué son verbos deponentes? Verbos que nunca se utilizan en voz activa, se utilizan siempre en voz media, y en el diccionario aparecen indicados o enunciados, perdón, en su forma de voz media, dado que la voz activa no existe. En español hay, me parece, un par de verbos deponentes. Uno muy fácil de entender es el verbo suicidarse. Yo sé de dónde viene suicidarse, que viene de sui, del pronombre reflexivo sui y caro, que es asesinar. De cualquier manera, en español suicidarse siempre es de voz media. Y hace tiempos un estudiante brillante que tuve en la Universidad Javeriana me enseñó que en Cartagena el verbo llevar siempre se utiliza en voz media. El verbo llegar, perdón, que en Cartagena se dice me llegué a tu casa. Oye chico, yo me llegué a tu casa ayer y no estaba tú. Oye chico, yo me llegué. Que los cartageneros utilizan el verbo llegar como un deponente, siempre en voz media. Espero haberles ayudado a entender. Este es el tema nuevo de la próxima unidad. Para la próxima clase espero que ustedes miren, aquí tenemos nuestro libro. Esta es la lección que deben hacer, la lección 19. Miren la parte teórica, por favor. Miren el vocabulario y hagan estos ejercicios y estos ejercicios y esta lectura. Mil gracias. Hasta luego.